Stanislao Canizaro. Stanislao Canizaro nació en Palermo el 13 de julio de 1826 y falleció en Roma el 10 de mayo de 1910, a la edad de 83 años. Fue químico político, gobernador italiano y profesor que resolvió las confusiones surgidas acerca de las masas moleculares y atómicas. Canizaro fue el precursor de la tabla periódica al determinar en gran precisión los pesos atómicos de los elementos químicos conocidos. Fue el gran triunfador del Congreso de Karlsruhe en 1860. Retornó las ideas de un contemporáneo suyo y compatriota Amadeo Avogadro, ¿sí?, que había fallecido 2 años antes, para determinar sus experimentos. Entre sus investigaciones hay que recordar la referente a la santonina y la reacción que figura con su nombre y que le llevó a descubrir el alcohol benefílico. La revolución siciliana de independencia de 1848 se exilió en Francia mientras la situación se normalizaba. Trabajó en París en el mes de octubre. Entró en el laboratorio de Michel Eugène Chevreul y junto con F.S. Clos en 1817 y 1883. Hizo su primera contribución a la investigación química en 1851. Prepararon dinamita por la acción del amoníaco sobre el cloruro de cianógeno en una solución etérea. Fue designado profesor de química física en el Colegio Nacional de Alessandria, Piamonte, donde descubrió un método de descomponer un tipo de compuesto orgánico denominado aldehídicos aromáticos mediante una solución alcohólica de hidróxido de potasio, dando como resultado una mezcla del óxido orgánico correspondiente y el alcohol, reacción que todavía se conoce como reacción de Canizaro. Fue Canizaro quien determinó que un mol de gas ocupaba un volumen de 22.4 litros en condiciones normales, temperatura y presión normal. Su método permitió determinar la masa atómica relativa de algunos elementos. A partir del dado del volumen molar, Canizaro averiguaba la masa molecular de un determinado compuesto gaseoso del elemento. La masa así calcula debe ser la masa atómica. Si en el compuesto entra un solo átomo de carbono por molécula o un múltiplo entero de este si entra más de uno. Masa atómica, la que posee un átomo. Esta dada por la suma de las masas de los protones y los neutrones. Masa molecular, suma de las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. Ejemplo, la masa molecular de la molécula del agua es 18.01534, unidades de masa atómica. La masa atómica del hidrógeno es de 1.0079. Multiplicado. Medeleves nació en Sosbocó, Siberia, el 7 de febrero de 1834 y falleció en San Pedro en el 2 de febrero de 1907, en una época en la que se iniciaron importantes cambios sociales y políticos en Rusia, mientras en Europa se transformaba y desarrollaba pasos acelerados gracias a los movimientos sociales. En Francia, industriales, en Inglaterra, Rusia, durante la primera
Durante la primera mitad del siglo XV se regazaba de grandes problemas. Provocaban estas situaciones en la esclavitud de los siervos y atrasó la industrial bajo las condiciones. Fue el que nació en Leveis quien vivió todos los problemas de su patria hasta entre 1890 y 1910. Vinieron los grandes cambios para Rusia encabezados por Lenin. Los antecedentes que enmarcaron 8 obras de este gran científico ruso empiezan alrededor de 1800 con las ideas atomistas de John Dalton. A partir de ese momento, los químicos de la primera mitad del siglo XV se caracterizaban por acelerado descubrimiento en que se tenía la cantidad de información que fue necesaria responder una serie de preguntas. Se tienen muchos elementos y 3 años después se descubrieron nuevos elementos cuyas propiedades habían sido previstas por Mendeleev y para los cuales habían dejado lugares en la tabla. A raíz de esta propuesta se originó lo que hoy conocemos como tabla periódica de elementos, basándose en la hipótesis de que las propiedades de los elementos son función periódica de los pesos atómicos. Dmitri Mendeleev publicó en el año 1869 una tabla periódica en la que se discutió todos los elementos conocidos en aquella época, ordenando los elementos de forma tal que los elementos en una misma familia aparecen en la misma línea horizontal.